Como les decía ayer, estoy haciendo algunas oraciones al iniciar de la liturgia, tomadas de un libro muy bonito que se llama Oraciones para todas las ocasiones. Y aunque no coinciden con el horario que estamos haciendo la liturgia, me parecen valioso que ustedes las puedan tomar para la noche, por decir algo. Oración de la noche. Te suplicamos, Señor, que visites esta habitación, aleja de ella las acechanzas del enemigo, que tus santos ángeles habiten en ella, que nos guarden en paz y que tu bendición permanezca siempre con nosotros por Jesucristo. Amén. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al viernes 19 de septiembre del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos, o nos van a acompañar en la sala los hermanitos del grupo de oración de Castilla. Nos acompañarán en un momentico. Es una mamita pues que está llevando la bebé al colegio y ya entrará con nosotros. Así es que sean todos bienvenidos, todos los hermanitos que están en la sala son bienvenidos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. La invitación a todos los que nos reciben, pues darle las gracias porque nos reciben en sus hogares, en sus casas, en sus corazones, en sus comunidades. Por favor, regálenos un like al video, eso nos ayuda a posicionar. Compártanlo con otras personas, suscríbanse a los canales de YouTube, tanto al de la comunidad como al mío. Suscríbanse y pues nunca sobra una oración, ¿no? Una oración por este servicio, por, por la extensión del evangelio, por las misiones, por los misioneros, en fin. Así es que muchas, pero muchas gracias. También si ustedes nos quieren colaborar a través de una ofrenda, a través de un diezmo, lo pueden hacer a través del NECI 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga por sus ofrendas, por su apoyo. Y pues vamos a orar y le vamos a pedir a Papito Dios que derrame su gracia sobre nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, te damos gracias, te alabamos, te adoramos y te bendecimos por todos tus regalos, por todas tus bendiciones. Gracias por este nuevo día de vida que nos das, por el descanso que nos das. Gracias, Señor, por la vida y la salud de todos nuestros seres queridos. Gracias, Señor, por el pan de cada día. Gracias, bendito Dios, por el descanso. Muchas gracias, Señor, por tantos detalles pequeños y sencillos, pero que a la vez son grandes y maravillosos que tú tienes para con nosotros. Padre, colocamos en tus benditas y preciosas manos esta liturgia. Y te pedimos con todo nuestro corazón que derrame la gracia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Te abrimos nuestro corazón, Señor, nos disponemos libre y voluntariamente, Señor, para que tu gracia nos asista, para que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos ilumine, nos hable, nos dirija. Nos entregamos todos nosotros, Señor. Nos entregamos los que asistimos a la sala, nos entregamos los que hacemos las lecturas, nos entregamos los que participamos, Señor, y hacemos cada aporte. Nos entregamos todos, Señor, aún los hermanitos que ayudan en la parte técnica, en la parte de la transmisión de los videos. Padre, todo te lo entregamos. También te entregamos este tiempo como tiempo de oración, Señor, como tiempo de intercesión por tantas necesidades. Siempre te entregamos a todos nuestros hermanitos que están enfermos. Siempre te entregamos a todos nuestros hermanitos que están necesitados. Todos los dejamos a tus benditos pies. Creemos en ti, confiamos en ti y esperamos en ti. Señor, destapa nuestros oídos. Abre nuestros oídos, abre nuestra mente y nuestro corazón. Y danos la gracia que esta palabra que escuchamos la podamos vivir, la podamos encarnar, la podamos poner en práctica. Gracias, Señor, bendito y alabado seas, a ti la gloria por siempre y por los siglos de los siglos. Amén.
Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es un orgulloso y un ignorante, que padece de enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discusiones sobre palabras. De ahí salen envidias, polémicas, blasfemias, malévolas, suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de lucro. La piedad es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente, pues nada hemos traído al mundo, como tampoco podemos llevarnos nada de él. También teniendo alimentos y con qué cubrirnos, contentémonos con esto. Lo que quieren, los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación, se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males y algunos, arrastrados por él, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos cuando me cercan y acechan los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede dar a Dios un rescate? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con la generación de sus padres, que no verán nunca la luz. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de Espíritu Santo y de enfermedades, de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les servirían con sus bienes. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Démonos unos segunditos, oremos y dejemos que el Señor, con su gracia, nos ayude a bajar estas palabras de la mente al corazón, que las podamos interpretar y luego las podamos compartir con los demás. Bueno, mis hermanitos, nos vamos a disponer a participar. Les pido el grandísimo favor que apenas llegue Milena, me avisen para que ella nos pueda servir, nos pueda ayudar, nos pueda continuar dirigiendo la reunión de la liturgia. Nancy, ¿vas a participar? Sí, señor. Muy buenos días para todos. Bueno, a mí me deja principalmente dos grandes ideas. Primero, la importancia de la comunidad. Jesús no andaba solo, siempre andaba, tenía momentos de intimidad con el Señor, de oración y con algunas personas más allegadas, pero no andaba solo, siempre andaba acompañado, enseñando, instruyendo, siendo el modelo. Y esa es la primera idea, o sea, la importancia de la comunidad, esa me la deja Ed, y la primera lectura que es Pablo como maestro con su discípulo Timoteo. Y la segunda gran enseñanza es el valor de los bienes, del dinero. Aquí dice que estas mujeres, algunas mujeres que acompañaban a Jesús le aportaban con sus bienes, o sea, tenían bienes, tenían dinero. Y en la primera, el Salmo también nos ama de sus bienes, de bienes materiales, y en la primera lectura hay una frase que dice que la perdición no es el amor al dinero, no el dinero. ¿Sí? Hay un refrán que dice, ¿qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se estaca? ¿Qué culpa tiene el dinero? El dinero no tiene culpa de nada, ni los ricos tienen culpa de nada, ni los pobres son víctimas pobres, no. El Salmo nos deja claro la pobreza que el Señor quiere. Bueno, pero no me salto. Es qué valor le doy al dinero, las prioridades en todo, la confianza, a que tengo mi confianza en el dinero, en mis afanes diarios por conseguirlo, o en el Señor, sin dejar de trabajar. Bueno, lo uno sin dejar de hacer lo otro. Obvio, tengo que trabajar porque también dice la palabra que no trabaja, que no come. Pero mi prioridad, ¿cuál es? ¿Y para qué tengo esos bienes, ese dinero? ¿Cómo lo pongo al servicio de Dios a través de los demás? Bueno, esas dos ideas son las que más me deja, y le pido al Señor que me dé la gracia de, como dijo Norma al principio, que eso se haga vida en mí y se haga vida en nosotros. ¿A quién tenemos en el primer lugar? ¿Cuál es el tesoro de nuestro corazón? Muchas gracias. Tiene el micrófono apagado, creo. Sí, Gladys. Me parece que he levantado la mano Gladys. Sí. Buenos días, buenos días. Dios, le damos gracias, Señor. Hoy Dios me pone que nosotros debemos hacer que las cosas sigan conociéndose, que las cosas de Dios sean transmitidas, que no nos equivoquemos cuando escuchamos ruido,
sobre dónde van los diezmos, dónde van las ofrendas, dónde va, porque a veces canalizamos mal las opiniones, los ruidos y después nos desenfocamos realmente de la obligación que nosotros debemos tener con nuestra iglesia. En este caso, nuestro grupo, nuestra parroquia donde estemos yendo cada uno de nosotros, que nosotros escuchemos la palabra de Dios y que dejemos a un lado tantas cosas tan feas y malucas que hay y que nos enfoquemos siempre en lo bueno y demos lo mejor de cada uno, que seamos personas transparentes, humildes de corazón, que seamos esas personas que vemos la pobreza de un corazón, de un ser humano y que lo ayudemos a enriquecerse, porque es que nos habla de la pobreza no económica, sino de la pobreza espiritual que tantas personas tenemos en este mundo. Entonces vamos a trabajar y para trabajar en ello, pues ahí nosotros buscamos los medios como lo hace la comunidad Fuentes de Misericordia y las parroquias. Entonces, yo tenía mucha, porque me cuento entre ellas, yo siempre tenía ese discernimiento de que es que uno para qué diezma si es que eso va a llenar los bolsillos de las personas que nos están enseñando, pero no pensamos que Dios los puso ahí para que nos enseñen, nos guíen y que nosotros seamos capaces de aprender, captar, coger y interiorizar en nosotros, cada uno de nosotros, y compartirlo con los demás. Entonces, sigamos diezmando, sigamos siendo una fuente de misericordia grande y hermosa. Bendecido día para todos. Gracias, Gladysita. Ruquita. Normita, buenos días y hermanitos, buenos días. Un abrazo en Cristo Jesús. Bueno, también voy al Evangelio y sobre todo aquí voy a resaltar las mujeres, pero voy a resaltar estos como 3 puntitos: el amor, la gratitud y el servicio. Dieron alegremente, ¿por qué? O sea, cuando vemos ayer el Evangelio de María la Magdalena, nos damos cuenta cómo se postra entre los pies del Señor, cómo se siente, tiene esa certeza de ser perdonada, como yo lo decía ayer, de dónde me sacó el Señor. Y cada uno de nosotros podemos decir, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿Qué hizo por mí? Cuando nosotros por medio de la palabra, porque por medio de esa poderosa palabra del Evangelio, es que nosotros podemos vivirla, si la hacemos carne en nosotros, si podemos, y ese es el resultado de la obra de verdad, de la misericordia, del amor, solamente conociendo esa palabra del Señor, el mismo Jesús que es palabra. Agradecidos, ¿por qué? Porque fuimos sanados, fuimos restaurados, fuimos dignificadas. Y estas mujeres, ayer se hablaba de María Magdalena, de la que sacaron 7 demonios. No se habla de pronto de Susana, no se habla de la mujer de Cusa, no sabemos mucho, tocaría investigar, estaba mirando. Y bueno, nos damos cuenta que la mujer de Cusa pues tenía los medios, como lo decía María Nancy. ¿Por qué? Porque era mujer del que llevaba la casa de Herodes, entonces de ese servidor. Entonces nos damos cuenta que en medio de todo, sí, la riqueza es buena, como lo decía María Nancy, el dinero es bueno, pero cuando nosotros lo ponemos al servicio de los demás. Y nos damos cuenta que el dador alegre, ser agradecidos, y el que da verdad alegremente en medio de las dificultades, porque pues digamos, nadie es pobre, y vivir esa gratitud nosotros, no importa por lo que estemos pasando. Las batallas, las pruebas, todo lo que cada uno de nosotros llevamos encima. Que vivamos ese corazón, con ese corazón alegre, dadivoso y lleno de gratitud. Yo pienso que la gratitud y el amor que perdura siempre, que hace posible que nosotros podamos vivir siendo agradecidos, siendo servidores, para poder servir, para poder darle a los demás, a nuestros hermanos, al que lo necesite.
que esa gratitud de verdad, hoy me quedo con esa palabra, que es lo más importante. No importa por lo que estemos pasando y que seamos humildes, humildes en el sentido de amar, de reconocer todo lo que el Señor ha hecho por cada uno, por mí y por cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Roquita. Muy bien. Ser agradecidos. ¿Qué más? ¿Quién más? Hay una María levantando la mano, pero no sé quién será. Esa soy yo. Voy a bajar la mano, Normita. Y había alguien con comunidad también levantando la mano. ¿Alguien más va a compartir? Esa fue Nancita, la de comunidad. Milena aún no ha llegado. Ya llegó Milena. Sí, señor, buenos días. Hola, Milenita, Dios te bendiga. ¿Ya estás lista para podernos compartir tu discernimiento de la palabra de hoy? Sí, sí, señor. Escuchamos. Bueno, primero, buenos días. Hoy quería compartirles lo que me dice a mí la palabra. Eh, en la primera lectura, pues me siento bastante exhortada frente a cuáles son como las prioridades en la vida, ¿no? Porque pues últimamente nos vemos rodeados de discusiones, como dice la palabra, inútiles. Em, Vemos, por ejemplo, a los jóvenes rodeados de absolutamente cuestiones inútiles. Las redes sociales nos saturan de cuestiones inútiles, de cosas hacia la vanidad, la inteligencia artificial, sin querer satanizarla, pero como que cada vez de verdad nos hace más superficiales y, y nos lleva menos a mirar hacia adentro y a buscar a Dios. Desafortunadamente eso es como lo que hoy vemos. Y entonces de estas cuestiones inútiles y de estas palabras inútiles y de todo esto que nos está saliendo, pues como que esos son los frutos que como sociedad o como en todas las áreas de la vida, pues yo veo que estamos teniendo. Entonces, pues nos estamos llenando de esto que dice la palabra, de altercados interminables entre hombres, corrompidos en la mente, envidias, polémicas, blasfemias, división. Como que una cosa ha venido siendo consecuencia de la otra, como que en esto que estamos, de esto que estamos saturados a través de las redes sociales y demás, pues esos son los frutos que como sociedad estamos teniendo. Y entonces, además de todo, pues están también las personas que están usando la fe para convertirla en un medio de lucro, ¿no? Que pues esto ha existido siempre, pero que pues además es parte de lo que estamos viviendo. Y pues como la palabra nos está diciendo que no, que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, todo debe estar orientado hacia otro horizonte. O sea, me parecía súper chévere porque decía que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, porque pues pensaba yo en que el dinero pues es necesario, ¿cierto? Y es un medio necesario para vivir dignamente, es un medio necesario para poder crecer como personas, como profesionales, como familias. Pues es un medio necesario, pero la palabra es clara en decir que el amor al dinero es la raíz. Entonces, cuando además de todo nuestro corazón y nuestra mente se enfoca solamente en el dinero, pues ahí entonces nos vemos apartados de la fe, dice la palabra, y acarreando muchos sufrimientos. Entonces, pues basta ver un noticiero para ver todo lo que en el mundo está sucediendo. Ya seguramente ni siquiera es el amor al dinero, sino el amor al poder, lo que está
em, llevándonos como cada vez a perder más como sociedad. Eh, entonces nos dice, o pues me sentía yo muy exhortada porque la palabra es como para cada uno. Dice, tú en cambio, o sea, tú tienes que hacer las cosas de manera diferente, ¿sí? Esto es lo que hay, esto es lo que estamos viendo, pero tú en cambio, que eres hombre de Dios, o sea, que ya hemos sido elegidos por el Señor, que el Señor ha transformado nuestras vidas, que el Señor ha actuado en nuestras vidas, que conocemos al Señor, que de alguna manera, en algunos aspectos, no definitivamente, porque pues creo que nunca lo lograremos definitivamente, pero sabemos cómo piensa el Señor sobre determinadas cosas, tenemos ya una posición frente a lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque de alguna manera tenemos esa claridad y ese discernimiento que no ha sido propio, sino que ha sido un regalo del Señor a través del caminar con Él. Y si hay alguien que esté iniciando en ese caminar, pues el Señor también se lo va a dar, porque es suyo. Tú, en cambio, o sea, nos está pidiendo, hagan la diferencia, ¿sí? Esto es lo que hay, no nos quedemos ahí, porque pues también es un panorama bastante desalentador el que a veces nos rodea. Eh, es como pensar todo está perdido, ya todo se va a terminar, no, nadie busca a Dios, todo está, mejor dicho, en manos del otro. em, Nadie quiere pensar en el otro, solo en sí mismos. O sea, a veces el panorama es desalentador, pero el Señor nos dice, tú en cambio, o sea, tú haz la diferencia. Tú que eres un hombre de Dios, y ser un hombre de Dios, pues tiene un significado enorme, ¿cierto? Tú que conoces a Dios, tú que has caminado con Dios, tú que escuchas a Dios, tú que amas a Dios, huye de estas cosas y pues nos centra como en lo que debemos nosotros buscar o lo que debemos amar, porque si nos dice antes que el amor al dinero es lo que ha traído tantas consecuencias negativas, pues entonces ahora tenemos que amar la justicia, la piedad, la fe, la paciencia, la mansedumbre, o sea, cómo nosotros a través de poner en práctica estas premisas, pues, cómo nosotros podemos hacer la diferencia, porque es que dice tú en cambio, o sea, tú eres el que puede hacer el cambio, tú eres el que puede hacer la diferencia, poniendo en práctica esto que te está diciendo la palabra. Pero además, no es como desde una actitud pasiva, no lo veo yo así, como desde una actitud pasiva de, ay, sí, bueno, tengo mansedumbre aquí en mi casa, solo con los míos. No, sí, por ahí empezamos, pero también nos llama al combate de la fe, el buen combate. O sea, si lo que estamos viendo es una guerra saturada de poder, de división, de envidia, de frutos negativos, pues también nos está pidiendo que nosotros entremos al combate, pero al combate de la fe, al buen combate de la fe. Entonces, y que conquistemos así la vida eterna, o sea, que guerreemos de alguna manera nos está diciendo que no es fácil, ¿sí? Que no va a ser fácil, que pues una guerra requiere muchas cosas, ¿no? Una guerra implica muchísimos esfuerzos, implica recursos, implica muchas cosas, estrategias y tiene muchas implicaciones. Es más, en la guerra pues se sacrifican personas, se pierden personas, pasan muchas cosas. Una guerra pero el buen combate, ese buen combate pues también nos debe llevar a nosotros a eso, a invertir nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestras estrategias, pero por la fe, conquistando así pues la vida eterna, llevando a otros. En estos días veía que la inteligencia artificial animó a un joven a quitarse la vida y es más, le dijo cómo lo hiciera, ¿sí? Le explicó y le dijo, mira, de esta manera lo puedes hacer mejor y no solo a ese joven, sino que también algo que tocaba mucho mi corazón es que a un adulto, a un señor ya grande, una persona que uno dice, una persona a los 60 años, no sé, ya, pues ya tiene discernimiento, ya entiende y no, resulta que se dejó llevar, algo así como que sospechaba que la mamá lo estaba envenenando y la inteligencia artificial le decía, sí, sí, tú tienes toda la razón, esos signos, tú no estás loco, esos son signos de que te están envenenando.
Mira, y entonces este señor al final termina matando a la mamá. Y pues fue una noticia, no sé, de hace 1 o 2 días. Entonces, tanto los jóvenes como los adultos, pues se están dejando atrapar por esto y ahí es donde tal vez está nuestro combate, ¿sí? En el combate de conquista la vida eterna, dice la palabra, pues no solo para nosotros mismos, sino para los demás. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde estábamos nosotros los evangelizadores, los que ya conocemos al Señor, los que hemos sido evangelizados, los que podemos dar testimonio del Señor para decirle a una persona, no, no te quites la vida, no le quites la vida a tu mamá, mira, la vida es valiosa? O sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos dando nosotros la guerra? ¿Dónde está nuestro combate? ¿Hacia dónde estamos mirando? Seguimos de alguna manera mirando solo hacia nosotros mismos y hacia nuestros problemas, cuando el mal sí está mirando hacia afuera y sí está viendo cómo conquistar almas, pero para el otro lado. Entonces, y además, pues dice a la que fuiste llamado, o sea, fuimos llamados, nos está diciendo que nosotros hagamos el cambio, que nosotros los que nos consideramos hombres de Dios, mujeres de Dios, pues hagamos la diferencia. Y entonces ahí eh, fuiste llamado y profesaste notablemente delante de muchos testigos. Entonces ahí veo cómo pues estas mujeres del Evangelio toman una gran relevancia, porque cada una desde su realidad seguía al Señor y en en ese caminar del Señor, en todo lo que implicó, en esa revolución que implicó el Señor en su momento cuando nació, cuando se empezó a presentar públicamente, toda esa revolución, ellas estaban ahí, ellas estaban firmes, cada una desde su realidad. Eh, la Magdalena pues dando testimonio de lo que había pasado con ella, de cómo habían sido ella curada de esos espíritus, tal vez ni siquiera necesitaba tal vez hablar porque muchos la habían conocido antes y la conocían después, ¿no? Pues ella tenía una vida como pública de alguna manera y la conocían y luego cuando la veían pues a quién seguía y qué era lo que hacía, pues ya eso de por sí, eso ya era un testimonio, o sea, esa conversión, ese proceso de conversión de la Magdalena ya era un testimonio. Y Juana, la mujer de Cusa, pues también causa gran impacto en mí porque yo no me imagino qué tantas cosas tuvo que haber hecho Juana para poder seguir al Señor, si es que su esposo era un administrador de Herodes. Entonces, pues imagínense esta contradicción, ¿no? Tener un esposo que le está sirviendo de alguna manera a algo opuesto a lo que a lo que yo estoy haciendo y tener como esa firmeza que nos caracteriza a las mujeres cuando ya tomamos una decisión, porque de pronto a veces tardamos en tomar una decisión, pero una vez la tomamos, somos como muy firmes y muy radicales en esas decisiones. Y como ella tomó la decisión, pues la mejor decisión, la de seguir al Señor, la de apoyarlo en ese combate de la fe, tal vez con recursos, si ella podía, con recursos económicos, con muchos de los de los que comentan este evangelio, pues hablan de la generosidad de estas mujeres, del apoyo que le dieron al Señor. Entonces ahí pues veo el mayor testimonio personal como mujer y pues la invitación a todas las mujeres que nos estén escuchando, porque sí hay un empoderamiento femenino, pero no es el que la sociedad nos está vendiendo. Sí tenemos un empoderamiento femenino, pero es ese empoderamiento que nos dio el Señor en, en su palabra cuando Él llegó, cómo Él dignificó a estas mujeres, cómo Él transformó sus vidas, cómo Él permitió que ellas le acompañaran, le sirvieran. Ese es el verdadero empoderamiento femenino, como nosotras también estamos llamadas a hacer testimonio, a apoyar con nuestra inteligencia, con todo lo que nos caracteriza como mujeres, a apoyar la obra del Señor, a empezar este combate de la fe en nuestras casas, siendo hijas, mamás, esposas, o sea, como ese rol nuestro de mujeres que también se nos ha querido vender de manera distinta, que también se ha querido
tergiversar, se ha querido modificar, ahora tenemos que ser iguales que los hombres, si ellos pueden, porque yo no, no, nosotras no necesitamos ser iguales porque es que en esa diferencia, no, esa diferencia no nos hace débiles, esa diferencia lo que nos hace es parte del reino, sí, nos hace útiles, herramientas en las manos del Señor. Entonces, que en esta mañana el Señor nos dé la gracia, pues a todos de sentir que somos nosotros los llamados a hacer el cambio, de sentir que, de pensar y de exhortarnos hacia dónde está guiado nuestro amor, si nuestro amor está guiado hacia lo material, hacia el dinero, hacia la vanidad, hacia el poder, o si nuestro amor está guiado realmente al único Señor nuestro, al único Salvador, al único Señor que tenemos. Y este llamado en especial a las mujeres a que sigamos, a que no nos cansemos. A veces siento que nos agotamos porque sentimos que, pues, que tal vez el mundo no nos valora, no valora lo que somos, y hoy el Señor nos llama a renovarnos en la fe, a ser testigos, a renovar nuestras fuerzas, a renovar lo que nos caracteriza, nuestra ternura, nuestro amor, todo lo que hay en nosotras que sea renovado para que podamos combatir el combate de la fe, para que podamos seguir en la misión que el Señor tiene para nosotros. No nos cansemos, no pensemos en que el mundo no nos valora, porque el Señor sí nos está valorando, Él sí valora lo que somos. Él nos conoce y sabe que nos necesita. Además, porque por alguna razón nosotras tenemos un paso adelante en la medida que somos más asequibles a los temas del Señor. Pienso yo a veces que es más difícil la conversión de un hombre, es más compleja, los hombres son más razón, entonces llegar a ellos es un poco más complejo, mientras que para nosotras, nosotras somos más corazón, y ahí es donde el Señor nos necesita y nos usa desde lo que cada una de nosotras somos, desde cada una de nuestras realidades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Milenita, Dios la bendiga. No sé si alguien más quiere participar. Ok, bueno, mis hermanitos. Sí, parece que el tema de hoy nos está llevando un poco a hablar del tema económico, del tema monetario y del tema material. Vamos a repasar los textos. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Bueno, eso indica ya un desprendimiento de las cosas materiales de Jesús. O sea, Jesús no buscó la comodidad y la estabilidad de un solo lugar. Era itinerante, que llamamos nosotros. Por eso tal vez en alguna otra parte de la palabra el Señor nos invita a que seamos benévolos, seamos generosos, seamos caritativos con los que, con los itinerantes, con los que van de una ciudad a otra caminando. Nuestros hermanos venezolanos que les ha tocado tan duro, y que los vemos todavía los vemos caminando por las avenidas, por las autopistas de nuestras ciudades y de nuestro país. Y dice, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. La buena nueva nos centra obviamente en que hay un propósito escatológico, un propósito altruista, un propósito eterno, el reino de Dios. Acompañado por los 12, lo que decía Nancy. Y si vamos a hablar de las riquezas, aquí hay una riqueza muy grande, y es la riqueza y el tesoro de la comunidad. Lo que decía Gladys, ¿no? Ese tesoro que hay cuando aprendemos a valorar y a descubrir todo lo que nos ha ayudado, todo lo que nos ha servido a la comunidad. Cuando yo hablo de las herramientas para el crecimiento, o sea, cuando alguien me pregunta qué puede hacer para crecer, yo siempre les doy cinco prioridades, 5 aspectos importantísimos en los que creo que una persona
debe mantenerse y debe sostenerse para poder crecer espiritualmente. Y lo señalo de esta manera. Primero, la comunidad. La comunidad es fundamental. Segundo, la vida de oración. Tercero, la palabra de Dios. Cuarto, la vida sacramental. Y quinto, el servicio a los demás. Siempre hablo de esos 5 pilares. Y el primero que trato, antes nombraba primero la oración, luego la Biblia, pero de un tiempo para acá entendí que definitivamente era demasiado importante la comunidad. Y por eso, ¿por qué? ¿Por qué la comunidad es tan importante? Porque en la comunidad aprendo a orar, en la comunidad aprendo a leer la palabra de Dios, en la comunidad aprendo a vivir los sacramentos y en la comunidad aprendo a servir. Entonces, Jesús entendía que una riqueza muy grande era su comunidad y por eso mismo la conformó. Y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. Voy a decirlo de esta manera, ¿no? Personas con testimonio, personas con experiencia de vida. Voy a decirlo de otra manera, no lo seguían gente desocupada, no lo seguía gente sin ton ni son, sino que lo seguía gente que había tenido una experiencia fuerte de Dios. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Y en el Evangelio quiero resaltar la palabra y otras muchas que les servían con sus bienes. En la comunidad tenemos ¿cómo se llama eso? Se me olvida el término, bueno, pero por ejemplo uno dice, ¿quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria, a su pueblo, victoria, a María, la honra, a los niños, bendición, y así como eso, en el aspecto político se llama arengas, consignas, esa es la palabra, consignas. Hay una consigna y es bendecidos Para bendecir. para bendecir. Y ustedes no lo escuchan, creo que casi en ninguna otra parte, porque generalmente pues dicen, ¿cómo amanecimos? Bendecidos, ¿cómo amanecimos? Bien y mejorando, ¿cómo amanecimos? ¿Qué sé yo? Y nosotros, ¿cómo amanecimos? Bendecidos para bendecir, para bendecir. Y aquí voy a decir algo. Uno, esto con el tema de los bienes materiales. Y digo, el ladrón juzga por su condición. Cuando una persona, aún en el ámbito cristiano, no ha entendido, no ha comprendido, no ha encarnado el propósito clarísimo de por qué Dios, para qué Dios lo llamó a este mundo, para qué Dios lo puso en la comunidad, para qué Dios lo llamó a sus caminos, para qué Dios lo salvó, lo sanó, lo limpió, lo liberó, lo perdonó, lo restauró, para que cuando la persona no tiene conciencia de eso, no tiene conciencia de eso, juzga a partir de su inconsciencia y juzga a los demás y cree que los demás son igual de inconscientes a él. El ladrón juzga por su condición. Nosotros, creo yo, como comunidad, hemos llegado a un nivel de conciencia, algunas personas, obviamente, hemos llegado a un nivel de conciencia de que definitivamente todo lo que Dios nos ha dado, y cuando digo todo es todo, el tiempo, la vida, los talentos, los dones, los carismas, los frutos, las cualidades y hasta las riquezas, todo debe estar al servicio para bendecir a los demás y para ayudarlos a alcanzar esa vida eterna. Muchísima gente en la iglesia, muchísima gente en las comunidades, muchísima gente en los grupos de oración no ha entendido eso. No ha entendido esa última frasecita del Evangelio de hoy, que le servían con sus bienes.
Yo creo que nosotros, algunos, tal vez bastantes de la comunidad, sí hemos logrado entender eso. Yo creo que sí, nosotros hemos logrado entender que eso hemos sido bendecidos para bendecir, que hemos sido sanados para sanar, que hemos sido liberados para liberar, que hemos sido prosperados para prosperar y que en ese caso tenemos que ser inteligentes, muy inteligentes con todo lo que Dios nos da. Tenemos que aprender a tener por ejemplo, una inteligencia emocional. El ejemplo que nos daba Milena es fuertísimo de ese señor que ya adulto, ya casi adulto mayor, y que se deje conducir por la inteligencia artificial de esa manera. Oh, Señor de la gloria, ¿qué pasa? Entonces, sí hay muchísima gente inconsciente, pero eso no quiere decir que porque haya muchísima gente inconsciente, no haya algunos que sean conscientes. Es decir, no podemos juzgar a unos pocos por la masa. No se puede catalogar a unos pocos por la masa. A ver, ha sido ofensivo para nosotros que en el mundo nos cataloguen como narcotraficantes. Que en cualquier parte del mundo apenas vean un colombiano, digan, hablen de lo que se produce aquí en Colombia, que creo que no se puede decir en los medios porque si no los bloquean. Pero ha sido muy incómodo eso, ha sido muy molesto. Lo mismo que no todas las mujeres colombianas se dedican a lo que algunas se han dedicado, creo que como damas de compañía se puede decir, en el exterior. Entonces, ni todos somos narcotraficantes, ni todas las mujeres son eso. Si me hago entender, no podemos. No se puede catalogar a unos pocos por la condición de la masa, porque como muchos les ha pasado, porque, o al contrario, no podríamos catalogar la masa por la condición de algunos pocos. Lo cierto es que nosotros creo que hemos entendido en esta comunidad y creo que estamos ayudándole a entender a otras personas. No es nada fácil. Que lo que Dios nos ha dado no es para el beneficio exclusivo, único, propio e individual. Si lo que Dios nos ha dado no nos sirve, no nos ayuda para ayudar a salvar a otros, mis hermanos, estaríamos perdidos. Vamos con la primera lectura. En la primera lectura no se nos puede olvidar quién le escribe a quién. Dice de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y no se nos olvide que Timoteo era obispo. De apóstol a obispo. De apóstol a obispo. Entonces, voy a decirlo de esta manera, estamos hablando o están hablando ahí entre consagrados, entre personas consagradas, entre presbíteros que han dedicado total y absolutamente su vida a la evangelización, al reino de Dios, a la iglesia. Claro que nos deja enseñanza a nosotros, pero también tendríamos que nosotros discernir, analizar un poco y decir, venga, ¿cómo nosotros desde nuestro papel de laicos podemos vivir esta palabra? Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, recuerdan que ayer se nos hablaba del misterio de la fe, del misterio de la... Ay, se me olvidó la palabra concreta, ¿cómo era? Si alguno de ustedes la recuerda. El misterio de la piedad. De la piedad. El misterio de la piedad. Y yo les dije, ese misterio de la piedad es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué está diciéndole aquí San Pablo a Timoteo? Le está diciendo, pilas, que nadie se desvíe enseñando otra cosa distinta de Jesucristo nuestro Señor. Y cuando yo hago referencia a eso, digo Jesús encarnado, Jesús hombre, Jesús que muere en la cruz, que derrama su sangre, que va a la tumba, que resucita, que sube al cielo. Todas las verdades sobre Jesucristo.
Único Señor nuestro y Salvador nuestro, no hay otro. Hechos 4:12, no se nos ha dado otro nombre por el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. O sea que lo que San Pablo le está diciendo aquí a Timoteo es, no se desvíen de esa enseñanza, de esa doctrina. ¿Y por qué? Si ustedes leen Gálatas capítulo 1 y capítulo 3, se van a dar cuenta de que muchos que habían aceptado la fe en Jesucristo se habían terminado desviando de la fe. ¿Sí? Esas dos desviaciones de las que yo les hablaba la semana pasada, si no estoy mal, que siempre se me olvida una de ellas, una es el arrianismo y la otra no me acuerdo cuál era. Algo así creo que es el gnosticismo. Unos por el arrianismo y otros por el gnosticismo, si no estoy mal. Entonces, mis hermanos, dice San Pablo, manténganse firmes a la verdad de nuestra fe. Y el que no lo haga es un orgulloso y un ignorante, que padece de la enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discusiones sobre palabras. Ustedes no se imaginan, mis hermanitos, la cantidad de comunidades que se han acabado por este tema que plantea aquí Pablo. Yo recuerdo cuando en San Antonio me invitaron a un grupo de oración. Ya eran hermanos que habían avanzado un tiempo en la fe, pero que les costaba dejarse pastorear, les costaba dejarse guiar. Y comenzaron a preguntarme, Norman, pero díganos, a ver, entonces, ¿hay cielos o hay un solo cielo? Y yo dije, ¿qué importa? Porque es que Padre nuestro que estás en el cielo, y otros dicen que los cielos, al fin que es un cielo, es un solo cielo. Se enredaron en esa bobada, en esa tontería. Ay, para ellos era muy importante. A ver, ¿ustedes creen que eso es realmente importante? ¿Eso es fundamental para nuestra salvación? Eso es problema de Dios, si hay un solo cielo, si hay 7 cielos, o si hay 20 cielos. ¿Qué nos importa, mis hermanos? Pero entonces hay mucha gente que le gusta enredarse en temas de palabras, de palabrería, y utilizan la palabra de Dios para generar ¿qué? Divisiones, rupturas. La palabra de Dios está para reconciliarnos, 1, con Dios, y 2, con nosotros mismos, y 3, como comunidad. Para eso está la palabra de Dios, no está para dividirnos. Entonces, aquí está hablando sobre eso. Dice, de ahí salen envidias, polémicas, blasfemias, malévolas suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad. Entonces, ¿qué nos está diciendo? No se queden en las minucias. Cuidado con quedarse en las minucias, cuidado con quedarse en las pequeñeces. Vayan siempre a la meta, al propósito. En cuanto al tema que traemos del Evangelio, hay gente que todo lo ve malo, todo lo ve corrompido, todo lo ve sucio. Y hay otra parte por ahí más adelante en Tito, no sé, en otra parte, dice que el que tiene la mente sucia, todo lo ve sucio. El que tiene la mente corrompida, todo lo ve corrompido. El que no tiene pureza en su corazón, pues todo lo ve igual. Y vuelvo al refrán que les decía hace un momento. El ladrón juzga por su condición. Hay gente que todavía no ha logrado salir de su egoísmo. Hay gente que todavía no ha logrado salir de su ensimismamiento. Y por eso juzga a los demás y creen que los demás son así. Y hay gente que corrompe todo. Entonces hay gente que ve que sataniza el sexo. Hay gente que sataniza la ropa. Hay gente que sataniza el dinero. Hay gente que sataniza la iglesia. Hay gente que lo sataniza todo lo sataniza, todo lo corrompe, todo lo ve feo, todo lo ve sucio, todo lo ve malo. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios hoy? Pónganlo todo al servicio de la salvación de sus vidas y de sus almas y de las almas de todos. No se enreden en pequeñeces. Trabajen por su salvación y la salvación de todos los demás. En cuanto puedan, utilicen
todas las maneras, formas y estrategias posibles en bien suyo y en bien de otros. Eso es lo que nos está diciendo. Céntrense en la salvación y todo pónganlo al servicio de la salvación. Todo pónganlo al servicio de la salvación. Porque si no, podemos terminar malinterpretando el Salmo. Ya ahorita vemos el Salmo. Entonces San Pablo le sigue hablando a Timoteo, San Pablo obispo le sigue hablando a Timoteo, San Pablo apóstol a Timoteo obispo. La piedad es ciertamente una gran ganancia, o sea, la riqueza más grande que tenemos. Hablábamos en el Evangelio de la riqueza de la comunidad. Aquí tenemos la riqueza de la fe, la riqueza de la oración, la riqueza de la espiritualidad. La piedad es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente. Claro, aquí está hablando a nivel individual, a nivel personal. Pues nada hemos traído al mundo como tampoco podemos llevarnos nada de él. Eso es totalmente cierto. ¿Saben qué vamos a llevar al cielo? Almas. Y yo creo que Dios nos va a pedir cuentas y nos va a decir, con todo lo que te di, con toda la inteligencia que te di, con toda la sabiduría que te di, ¿la utilizaste para llevar almas al cielo? ¿O te llenaste de cobardía, te llenaste de miedo, te llenaste de dudas y no fuiste capaz de hacer las cosas? Tremendo. Teniendo alimentos y con qué cubrirnos, contentémonos con esto. Cuidado. Cuidado con convertir la fe o convertir la religión en el opio del pueblo. Cuidado con convertir la fe en un instrumento de mediocridad. Cuidado, cuidado, cuidado. Debemos de saber entender bien la palabra. Está diciendo que una persona puede coger todas sus riquezas y sabiendo que tiene lo suficiente para vivir, compartirlas y con eso ayudar a que muchos se salven. Pongamos un ejemplo de la Corporación Minuto de Dios. ¿Cuántas casas ha entregado? ¿Cuántas universidades? ¿Cuántos colegios? ¿Cuántas librerías? La emisora. ¿Cuánto no ha podido hacer? Y eso no lo ha hecho con vitalitas, mis hermanos. Eso lo ha hecho con dinero, plata, lana, marmaja, cash, billete. Eso no lo ha hecho solo con pelarse las rodillas orando, mis hermanos. Para poder trabajar en el reino de Dios, hoy en día también se necesita de dinero. Pero el que no ha entendido esto, pues fácil, lo sataniza. Ay, no. No. Y entonces toman la palabra y la manipulan de tal manera que diga lo que la palabra no está diciendo. Los que quieren enriquecerse, hacerse ricos ellos. Pero ¿qué tal si más bien buscamos que todos salgamos adelante y estemos bien? ¿Ustedes saben cuántas personas viven alejadas de Dios por su situación económica? ¿Cuántas personas viven peleadas con Dios porque no tienen para el pan de cada día? A los que lo tenemos, la gran mayoría de nosotros, creo yo, la gran mayoría tenemos hasta nuestros 3 golpes diarios. Algunos tenemos hasta 4 o 5. Desayuno, medias 9, almuerzo, 11, comida. Pero hay otros que tienen solamente una comida diaria o 2 comidas diarias. Y no es porque estén a dieta. Hay otros que a veces ni siquiera eso. Los que quieren enriquecerse sucumben. Aquí está hablando de la intención del corazón. Se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Está hablando de la ruina espiritual. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor, lo dijo bien Milena, el apego. La palabra apego. Y usted no solamente puede tener apego al dinero, usted puede tener apego a muchas otras cosas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Que el Señor nos haga ricos, amén. Desapegados también, amén. Libres de esos apegos. O sea, que toda riqueza que el Señor nos dé sea para ponerla al servicio de la salvación de las almas. Entonces no está diciendo que no sean ricos, no está diciendo que no tengan riquezas. Yo diría que toda riqueza, como lo dice Filipenses capítulo 4, verso 19,
Dice, Dios les dará a ustedes conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Alguien podría decir, ah, si Cristo tiene riquezas, entonces Dios es que es muy envidioso, porque Dios quiere que seamos nosotros pobres y Él sí quiere ser rico. A ver. Y han sido arrastrados por Él y se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Esta es la otra, ¿no? La gente le dice a uno, ¿para qué usted se mete en eso? ¿Para qué se va a buscar sufrimientos? ¿Para qué se van a buscar problemas? Entonces yo le digo, si a usted no le gusta buscarse problemas, no se los busque. A mí me encanta, yo soy feliz buscándome problemas y por eso me dediqué a la evangelización y me dediqué a la misión y me dediqué a formar comunidades y me dediqué a hacerle la guerra al enemigo y todo. Tal vez yo soy feliz ganándome problemas, tú tranquis. A ti no te gustan los problemas, a ti te gusta la comodidad, a ti te gusta la mediocridad, a ti te gusta condenarte, tranquilo, esa es tu situación. A mí no, yo sí me quiero salvar y quiero salvar, ayudar a salvar a muchos. Y para eso quiero utilizar todos los medios suficientes y necesarios. Ya he utilizado durante muchos años la riqueza del conocimiento de la palabra de Dios. He utilizado la riqueza de los dones y los carismas. He utilizado la riqueza de los talentos como la música, la alabanza, la oración. He utilizado la riqueza del tiempo. Ahora también quiero utilizar la riqueza del dinero para ayudar a salvar a otros. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de esas cosas, los apegos, la idolatría. Busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe. Ya Milenita nos habló de esto. Conquista la vida eterna. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y tú que profesaste noblemente y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Entonces el Salmo nos dice, bienaventurados los pobres en el espíritu. No se les puede olvidar eso. Y es que una persona puede ser muy rica, con mucho tipo de riquezas, pero reconocer que nada es para sí mismo, sino para el servicio de los demás. No sé si Milenita nos acompaña todavía para que nos ayude a cerrar con la oración, por favor. Sí, Señor. Amadísimo Señor, en esta mañana te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Gracias por hablarle a nuestro corazón. Gracias, Señor, por guiarnos, por iluminar nuestras mentes, nuestros corazones. Gracias porque tú eres el camino, eres la verdad, Señor, eres la vida. Gracias porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Bendito y alabado seas por lo que nos dices hoy en tu palabra, por la exhortación que nos haces a servir, a usar lo que nos has dado para servir, para alcanzar la vida eterna, no solo para nosotros, sino para otros, Señor. Bendito y alabado seas, amadísimo Señor, por tu generosidad, porque tú te desbordas, Señor, porque tú superas siempre nuestras expectativas, porque puede ser tan pequeño y tan grande a la vez como tú te lo propongas, Señor. Bendito y alabado seas, danos la gracia de ser firmes en la fe, de en estos tiempos no dejar que nada nos derribe frente a la fe, Señor. Regálanos fe de columnas, amadísimo Señor, para que podamos sostener a otros. Bendito y alabado sea, Señor, todo te lo entregamos, todo lo ponemos en tus manos, todo te pertenece, Señor, todo viene de ti, todo regresa a ti. Amén. A ti, María Santísima, estrella de la evangelización, tú que cada día nos sigues enseñando más, tú que cada día nos sigues llamando hacia la salvación, tú que cada día nos conduces, mamita bella, hacia tu Hijo Jesús. Sigue iluminando nuestras vidas, mamita linda, sigue iluminando nuestra evangelización, acompañándola. Síguenos mostrando más cómo eres tú para que nosotros podamos imitarte, mamita bella. Amén. Juntos te decimos, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para abrazar a tu hijo como lo abrazas tú a mí. Amén. Para que todo lo que somos y todo lo que tenemos sea solo para la gloria y honra de tu Hijo. Amén. Bueno, le pedimos a la Santísima Virgen que nos acompañe
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Invitarlos a nuestros grupos de oración, formación y misión todos los días, lunes, miércoles, jueves, viernes, en los horarios y lugares que están en pantalla. Por cualquier información adicional nos pueden contactar por WhatsApp, por Facebook, por YouTube para darles mayor información. Los esperamos como siempre con el corazón abierto. Y también todos los días, de lunes a sábado a las 3 de la tarde, nos seguimos reuniendo para el Santo Rosario, cada día con una intención particular, pero siempre atentos a las intenciones que tengan en sus corazones para incluirlas allí. Y seguirlos invitando a su aporte económico. Hoy la palabra era clara en decirnos que pues se requieren recursos para poder continuar con la misión. Entonces, en pantalla tienen el NECI al cual pueden hacer sus aportes 301-551-2161. Estamos pues atentos a recibir cualquier aporte que desde la generosidad del Señor se ha puesto en sus corazones. También invitarlos a nuestro campamento juvenil que va a ser los días 4 y 5 de octubre. Es un campamento que venimos haciendo cada año desde hace ya varios años, ya creo que 5 años o 6 años, no sé si este es el año número 6. Invitarlos pues porque es de gran bendición, como les decía, el mundo tiene una gran oferta de cosas que no nos están aportando nada y que nos están saturando. Pues también nosotros tenemos una oferta para los jóvenes, para compartir con otros jóvenes, para vivir esta experiencia, para conocer al Señor desde otro punto de vista, para saber cómo piensa, para reconocer a Jesús joven y alegre, porque también es así, no es aburrido ni viejito, sino que siempre está joven, alegre y nos invita pues a compartir. Va a ser en Cachipay, allí también ven en pantalla los teléfonos de contacto para cualquier información adicional. Y si ustedes saben de algún joven, pues pueden invitarlo a que participe o si quieren aportar con su generosidad para apoyar a algunos jóvenes que quieren ir y pues no tienen de pronto los recursos para hacerlo. Entonces también los invitamos ahí a que con su generosidad, como las mujeres, apoyen esta obra del Señor. Darles las gracias, desearles un feliz día, un feliz resto de semana y que el Señor nos bendiga. Amén.